significativa y estructuralmente muy importante para la industria energética mexicana, que es la adquisición del 100% de las acciones de la refinería Deer Park en Estados Unidos y lo que implicará para la industria de la refinación en México y para la industria energética en general. Muchas gracias, ingeniero Octavio Romero, por estar aquí con nosotros. Contrario, Genaro, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto platicar contigo nuevamente, como siempre, a tus órdenes. Gracias. El anuncio del 24 de mayo, que se formalizó el 26 de mayo, si no me equivoco, a través del Consejo de Administración de Pemex, sorprendió a todos. Sorprendió por muchas razones, porque la misma empresa Shell, que era la que administraba la mayoría, el 50.01% de Deer Park, había entrado en un proceso de reconversión de sus propias refinerías en el mundo. Incluso planeaba reducir de 14 a 6 refinerías y no tenía contemplada la reducción de Deer Park. Es decir, para Shell, Deer Park es una de las refinerías más importantes que planeaba, con la que planeaba permanecer o tener el mismo porcentaje accionario. ¿Qué fue lo que detonó el cambio de la posibilidad de adquirir el 50% restante de las acciones de Shell Gas? Si influyó un poco este juicio que tiene en Holanda Shell Gas sobre el tema de su obligación de reducir las emisiones de carbono hacia el medio ambiente. Es decir, ¿influyó también una presión del medio ambiente? Claro, yo creo que eso lo venían ellos contemplando, supongo, desde el año pasado que hicieron el anuncio. Hay que recordar que a mediados del año pasado, Shell anuncia que va a poner a la venta alrededor del 50% de todas sus refinerías en el mundo. No estoy yo en la lógica cierta de que fuera por esto, aunque podría haber sido una de estas las razones, ¿no? El tema de la huella de carbón. Aunque también hay que tomar en cuenta que el año pasado fue un año complicadísimo para todas las empresas petroleras, en general para todas las empresas en el mundo, con excepción de las que venden medicamentos y alimentos, ¿no? Muy pocas empresas dejaron de sufrir los efectos de la pandemia el año pasado. Bueno, pues en esa lógica ellos anuncian que van a vender la mitad de sus refinerías. Y nosotros de inmediato hablamos con el señor presidente de la República para comentar el asunto con él, para solicitar su autorización para iniciar pláticas. El presidente nos aprobó que iniciáramos las pláticas, pero con la condición de que fuera sobre la refinería Deer Park, precisamente la refinería que Shell había dicho que no se iba a vender. Ellos pensaban vender la mitad de su refinería menos Deer Park. Y bueno, pues de todas formas nosotros nos sentamos con ellos, empezamos a platicar. ¿Por qué se logra esto? Bueno, primero que nada porque fueron cientos de reuniones. Cientos. Cuando nosotros hacemos el anuncio es porque ya llevábamos cualquier cantidad de reuniones con ellos. Ya habíamos resuelto algunas inquietudes. Por ejemplo, una de las razones por las que Shell no quería deshacerse de Deer Park es porque esta refinería está en sinergia con una petroquímica que ellos tienen ahí mismo, en el mismo lugar, y pensaban que les podía esto complicar la operación de la petroquímica. Platicamos con ellos al respecto, nos pusimos de acuerdo. Hay algunas áreas dentro de estas dos plantas, la petroquímica y la refinería, que van a actuar como en régimen de condominio. Nosotros estamos dispuestos a seguir surtiéndoles alguna materia prima que ellos van a requerir para la petroquímica, y ellos estuvieron de acuerdo que lo mero principal, que es la gasolina, el diésel, la turbocina, pues eso es totalmente comercializable para México. Entonces encontramos que podíamos hacer sinergia y que tendríamos una ganancia ambas empresas. Fueron, te digo, muchísimas reuniones y al final afortunadamente se concretaron para bien. Es una sociedad que ya lleva 28 años, desde 1993 a la fecha. Pemex y Shell eran socios en Deer Park. Es el inicio de este proceso de inversión y no de reinversión en las petroquímicas nacionales. Entiendo que en 28 años, ingeniero, no hubo para México un solo peso o un solo dólar de utilidades de Deer Park. Es decir, aunque fuera México prácticamente el propietario del 50%, no tenía en sus manos, o Pemex no recibía ganancias de esta sociedad. ¿Es así o había otro tipo de acuerdos? En un principio, cuando inicia esta sociedad, durante los primeros años, hubieron utilidades que se repartieron, pero a partir del año 2009, a pesar de que habían utilidades en la refinería, se decidió, aunque ellos eran los operadores de la refinería, hubo la decisión de que todas las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería para hacer las reconfiguraciones, para modernizar plantas, para construir otras plantas. Y lo cierto es de que desde hace más de 10 años, desde 2009, no se recibían utilidades, sino que se reinvertían en la misma refinería. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. En los últimos años no se tenían utilidades. Y esta deuda que había adquirido la refinería de Deer Park se suma también a la contabilidad de los $600 millones que se van a pagar para el 50% para tener 100% de la propiedad. Qué bueno que me preguntas eso, Gerardo, porque me parece que hay alguna confusión al respecto. La refinería tiene un valor equivalente para nuestro país de $596 millones. Está dividido en dos cantidades. $106 millones que equivalen a la devolución de una aportación que en algún momento hizo Shell a la refinería, de la misma forma como se la hizo Pemex. Los dos, cada uno aportamos $106 millones. Así es. Entonces hay que devolverse esa cantidad ahora que ellos venden. Y la otra parte, que son $490 millones, es el equivalente a la mitad de la deuda de la refinería Deer Park. Aunque nosotros somos dueños prácticamente de la mitad de la deuda y ellos también, cada uno de nosotros tiene que pagar el 50% de $980 millones, y es lo que debe la refinería. Entonces, si tú tomas los 490 que debe Deer Park
más los 106 se conforman los 596 millones de dólares que nosotros tenemos que pagar. En este caso, pagar la deuda de Shell, los 490, y reembolsarle los 106 que ellos aportaron en un determinado momento. Espero haberme hecho entender, Genaro. Muy bien, porque justamente se estaba manejando en redes sociales y entre disque expertos, ya ves que en México hay expertos cada semana en temas, o sea, los mismos que hablan de vacunas hablan ahora de refinerías y después van a hablar de la baja calificación aérea en Estados Unidos. Pero es muy buena la acotación porque significa que no se le debe sumar los 109 millones de dólares más de la deuda. Eso es clarísimo, ¿no? No, absolutamente. Así como te lo estoy explicando, 490 de la deuda que le corresponde a Shell, más 106 de una aportación que ellos hicieron. El costo real, 596 millones de dólares. Vamos a un corte, ingeniero Octavio Romero, y regresamos para abundar sobre más del proyecto de refinerías. De acuerdo. Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista especial con el ingeniero Octavio Romero Lopeza, director general de Pemex. Querido ingeniero, para un mexicano común y corriente, para una mexicana común y corriente, ¿cuál es el beneficio de esta operación en términos de la vida cotidiana? ¿Va a disminuir el precio de las gasolinas? ¿O será que México tiene un mayor control ya sobre la distribución de sus propias gasolinas? Sí, es muy importante la adquisición de esta refinería, Genaro. Primero porque éramos dueños de la mitad de un activo tan grande y tan importante como esta refinería, pero no estábamos obteniendo utilidades, no había beneficios para el país. Yo diría que pasamos con esta adquisición de la mitad de las acciones, de obtener prácticamente nada a obtener una producción muy importante de gasolinas. Para que tengas una idea, se producen diariamente en esta refinería alrededor de 310,000 barriles diarios de combustibles, 110,000 barriles de gasolina, 90,000 barriles de diésel, 25,000 barriles de turbocina, más otros muchos productos para la industria petroquímica. Entonces, todo esto abona al gran proyecto que tiene el presidente de la República de ser autosuficientes en materia energética. Es decir, nos acercamos a esta autosuficiencia, que es buscar que todo lo que consumimos en combustibles, pues ya lo produzca nuestro país. En el caso de Deer Park, por su localización estratégica, podemos enviar estos combustibles por tren al centro del país, por ducto a la frontera norte, a los estados del norte del país, y por barco a toda la costa del Golfo de México. Entonces, está ubicada de manera muy estratégica, podemos consumir ese combustible que vamos a producir ahora en un activo propiedad de los mexicanos, de petróleos mexicanos. Entonces, es mucho, muy importante. Si a esto le añades que venimos trabajando, de acuerdo con las instrucciones del presidente, en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que por cierto es de un tamaño similar, de una capacidad similar a la de Deer Park, ambas procesarán, bueno, Deer Park ya lo procesa 340,000 barriles diarios, y si le sumas que estamos rehabilitando nuestras 6 refinerías, nuestro país tiene 6 refinerías, Genaro, Así es. una en Salamanca, otra en Tula, Hidalgo, otra en Madero, otra en Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán, las estamos rehabilitando para dejarlas en condiciones de producción óptima. No hay que olvidar que durante muchos años dejaron de invertirle en otras administraciones al Sistema Nacional de Refinación y se cayó la producción de gasolinas en México. Cuando nosotros entramos en este gobierno, se estaban trabajando al 35% de su capacidad en promedio de las 6 refinerías del país. Entonces, poco a poco hemos ido rehabilitando las refinerías, hemos ido incrementando su porcentaje de proceso, estamos construyendo Dos Bocas, vamos a meter una nueva planta de coquización en Tula que nos va a permitir procesar el combustible que hoy nuestro sistema nacional produce en exceso. El combustible es un petrolífero que hoy día tiene un valor inferior al del crudo. Entonces, no conviene producir tanto combustible por la configuración, mejor dicho, que tienen nuestras refinerías. Hoy producimos mucho combustible. Con esta planta de coquización que vamos a hacer en Tula, vamos a poder procesar el combustible para transformarlo en gasolina y en diésel. Entonces, todas estas acciones, la nueva refinería de Dos Bocas, repito, la rehabilitación de las 6 refinerías que hoy tenemos y la adquisición de Deer Park, pues ya nos ponen en el objetivo que es lograr la autosuficiencia energética para el país. Y esto al mismo tiempo va a permitir que no hayan gasolinazos, Así que es. los precios de las gasolinas siempre se mantengan en una situación correcta para los mexicanos. ¿Este aumento de la soberanía en la refinación de las gasolinas evita los gasolinazos o evitará futuros gasolinazos? Sí, porque el presidente ha planteado, digamos que 3 grandes acciones para Pemex. Por un lado, explorar y extraer el crudo. Por el otro lado, refinarlo para Así es. generar nuestras gasolinas. Y por el otro lado, la venta de las gasolinas. En el entendido de que va a ser la empresa que va a tener esa posibilidad de vender siempre con precios que no rebasen los topes inflacionarios. Entonces, eso es muy importante porque eso garantiza que no hayan gasolinas. Y evita un proceso inflacionario generalizado, porque siempre es un disparador de la inflación el aumento de las gasolinas, ¿no? Los precios de las Yo gasolinas. diría que de los principales. Tocas el precio de la gasolina y afectas toda la cadena productiva y de distribución del país. Por eso, cada vez que en algún país hay temas con los incrementos de precios de los combustibles, pues las cosas no terminan bien. ¿Qué respondes, Octavio, a la crítica que hacen sobre la inversión en Dos Bocas a la luz de la compra de Deer Park, diciendo que se está tirando demasiado dinero y que es demasiado caro Dos Bocas, 8,000 millones de dólares aproximadamente, frente a los 596 millones de dólares que ha costado la compra de las acciones de Deer Park? ¿Es una falsa comparación o cómo la describirías? Sí, creo que usted tiene una buena palabra y a lo mejor complementar, no son comparables. Primero que nada, Deer Park era prácticamente la mitad de la propiedad de petróleos mexicanos del país. No nos daba rentabilidad, no nos daban ganancias, pero éramos dueños de la mitad. Así Ya es. de ahí ya partimos de una realidad distinta. Por otro lado, pues todo el mundo sabemos que siempre lo nuevo sale más caro que lo usado. Claro. Entonces, eso lo entiende cualquier persona, ¿no? Tú sacas un carro de una agencia, te va a costar más caro que uno que ya tiene un año de uso. Entonces, la refinería de Dos Bocas es una refinería nueva, de primera generación, Así es. con los más altos estándares tecnológicos. No es el caso de Deer Park, que es una gran refinería que trabaja con altísimo grado de eficiencia, que tiene utilidades, pero no es nueva. Entonces, es lo otro. En tercer lugar, la nueva refinería de Dos Bocas
es una instalación en territorio nacional, Claro. enclavada en un lugar estratégico como es Dos Bocas, donde se recibe prácticamente toda la producción de crudo del país. O sea, está ubicada exactamente en el lugar donde concluye la producción nacional de petróleo. Y por último, y si fuera poco lo anterior, decirte que está generando una derrama importantísima en el sureste de la República todas estas inversiones y va a generar miles de empleos. Entonces, por eso te decía en un principio, yo creo que no son comparables. Las dos tienen sus características, las dos son operaciones muy importantes para el país y las dos tienen que hacerse. Los defensores de las energías alternativas y los que dicen igual de bote pronto que ya las refinerías van a pasar de moda en 10 años, en 20 años, no se han dado cuenta, y ese es un dato que quiero compartir, que en los últimos 10 años, sobre todo de 2013 a 2018, China aumentó en 31% su capacidad de refinerías, Arabia Saudita 14%, la India 9%, Rusia 8%, el propio Estados Unidos, que tiene nada más y nada menos que 135 refinerías en su territorio, no ha cerrado una sola. ¿Qué reflexión es importante hacer frente a esta especie como de menosprecio a la importancia de las gasolinas y de las refinerías? Pues más que reflexión, Genaro, yo complementaría lo que acabas de decir, que es totalmente cierto. Es decir, al día de hoy el número de refinerías en el mundo ha aumentado y al día de hoy se están construyendo muchísimas refinerías que en algunos años más van a estar ya en funciones. Pero yo complementaría eso diciéndote lo siguiente. Nosotros mantenemos contacto, como es entendible, con muchas empresas que se dedican precisamente al análisis del sector energético, con las firmas internacionales. Y no conozco ninguna de ellas que diga que va a haber una declinación en el consumo de hidrocarburos en los próximos 30 años. Al contrario, todas las proyecciones que se hacen al respecto te hablan de que por lo menos en los próximos 30 años se va a incrementar el consumo de gasolinas en el mundo. Y aquí lo que pudiera estar pasando es de que muchos piensan que por los anuncios que se hacen en Estados Unidos o en Europa, de que van a bajar, y ellos seguramente sí van a bajar sus consumos de manera significativa, es probable que lo hagan. No van a dejar en 30 años de consumir gasolina, pero sí van a bajar sustancialmente Estados Unidos y Europa. Pero si te vas a China, que es el país que tiene el mayor crecimiento económico mundial, si te vas a la India, que dentro de 2 o 3 años va a ser el país con más habitantes en el mundo, si te vas a Latinoamérica, a África, pues son países que están en vías de desarrollo algunos y que van a seguir demandando hidrocarburos de aquí a 30 años. Entonces no es en el corto plazo. A todos nos gustaría que nuestras energías fueran limpias, que fuera el viento, que fuera el sol, quien generaba nuestra energía y nuestras vidas, tuvieran resueltas los problemas con energías renovables. Pero no se ve en corto plazo que esto vaya a ocurrir. No es lo que están previendo las empresas que se dedican a hacer estos análisis. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, querido Octavio. Muchas gracias por tu tiempo, por esa explicación tan clara. Y nos vemos pronto. No, hombre, claro, me da mucho gusto platicar contigo. Ahora se me hizo muy corta la plática, pero siempre será un placer para mí platicar y comentar de estos asuntos. Claro. Y ojalá nos veamos en corto tiempo. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, muchas gracias, amigas y amigos, por estar en esta entrevista especial de Canal 14 y de todos los medios públicos mexicanos. Gracias.